El municipio de Sant Aniol de Finestres está formado por un paisaje lleno de contrastes. Va desde las cumbres y los volcanes de las sierras de Finestre, de Medes o de la Loma de Sant Jordi hasta el Valle del Llémena. La zona norte del término está incluida en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha y es precisamente entre los volcanes de Fontpobra y Cantià donde nace el arroyo de Llémena, que surca el valle del mismo nombre. Este valle forma una unidad geográfica natural dividida en 4 municipios, de los cuales el único que forma parte de la comarca de la Garrocha es Sant Aniol. Los bosques mediterráneos ocupan buena parte de todo este valle y en Sant Aniol conforman 3/4 partes del territorio. Desde el punto de vista paisajístico, cabe destacar la zona de la Barroca, que cuenta con varias especies protegidas, como la matafaluga, y se ha convertido en hogar de aves como el búho real, el águila culebrera, el alcotán o el halcón peregrino, que han escogido la Barroca para anidar. El hecho de que cerca de 600 hectáreas del norte del municipio formen parte del espacio natural de la zona volcánica de la Garrocha dotan al término de un alto interés geológico, destacando lugares como la Cinglera de la Barroca o el Valle de Llémena, formada por conos volcánicos y riscos que aún se conservan intactos. Tal es precisamente la riqueza paisajística que este territorio ha sido poblado como mínimo desde la época epipaleolítica, hace 15.000 años, tal y como demuestran el descubrimiento de 2 poblados indígenas en el término de Finestres. De entre los restos arqueológicos que se han encontrado, destaca el poblado ibérico de La Palomera, situado en la Sierra de Finestres, que responde a los llamados asentamientos de barrera porque tenían una finalidad defensiva. En este yacimiento, descubierto en 1965, se han encontrado cerámicas ibéricas hechas a mano o a torno, numerosos restos de cerámica emporitana, fragmentos de ánforas de origen íbero y greco-itálicas, e incluso un fragmento de origen púnico. En 2007 se hizo un importante trabajo de restauración. Igualmente destacable es el yacimiento del Roc de la Melca, al este del pueblo. Se trata de un gran bloque de piedra arenisca que se desplazó hace miles de años dejando una pequeña cavidad debajo. Los estudios han demostrado que este espacio fue habitado por un pequeño grupo humano al final del período gravetiense, durante el Paleolítico Superior, es decir, hace unos 20.900 años. Todo ello sin olvidar los restos de una torre en Puig Trepador, el yacimiento paleolítico de la Barroca, los hallazgos ibéricos de Canturà y el Mas del Grau, los restos de fortificación en la masía conocida como el Castillo o el dolmen que descubrió el doctor Miquel Oliva.